La verdad que no quiero faltar respeto a Cerro, ni a los jugadores, ni al cuerpo técnico rival. Creo que fue un dominador guaraní de principio a fin. Mereció, si uno analiza fríamente el partido, hasta golear el partido hoy. Fue mucho más que Cerro, tuvo las mejores situaciones, fue el que buscó permanente en cancha rival. Tal vez Cerro no tuvo tal vez una buena noche y nosotros hicimos un gran juego, pero no pudimos llevarnos la victoria, que creo que en la noche de hoy era merecido. Y falta el gol. Creo que no se puede hablar de confianza, porque las situaciones se generaron. Hoy creo que se vio el juego que esperamos del equipo. Nos costó, pasamos 20 días bastante complicados, tratando de insistir y no perder el rumbo para seguir por el camino. Entendíamos que el momento era el malo, no éramos malos los jugadores. No, será porque tengo menos insultos capaz hoy, pero la verdad que en el fútbol esto no es a veces por mérito. Nosotros sabíamos lo que estamos trabajando, los jugadores son conscientes de cómo se está trabajando y la verdad que nos va un poco amargado porque necesitamos un punto de despegue y bueno, en este caso ojalá se juegue que sabemos que si no hay despegue no hay copa. Si nos juntamos tenemos chance juntos. Si nos separamos nos matan por separado. Entonces en este caso nosotros creo que tuvimos muy fuertes en los momentos que teníamos que estarlo. Creo que el resultado hubiera sido otro, nos hubiera aún fortalecido más, pero ahora borrón y cuenta nueva porque tenemos que poner la cabeza en el jueves.